Vamos a iniciar el tema del día de hoy, pues, al cual he titulado Toda una vida de privilegios, porque efectivamente el Señor nos ha llamado a vivir una vida de privilegios, mis amados. El Señor ha hecho todo lo que es necesario para que ahora ustedes y yo vivamos una vida de privilegios en el nombre de Jesús. Y para ello vamos a leer del libro de Levítico, de los capítulos 11 y 12, por favor, para que abran su Biblia y vamos a la bendita palabra de Dios, que como les comento, siempre va a ser la base de cualquier comentario que podamos tener, de cualquier acción que podamos generar respecto a este tiempo de devocional, ¿ok? Entonces vamos a la palabra de Dios ahí en Levítico 11 y capítulo 12. Dice la palabra, este capítulo 11 se titula Animales limpios e inmundos, y me voy a permitir leer para ustedes. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comerán. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comerán. Estos, por ejemplo, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrán por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, y la tendrán por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrán por inmundo. De la carne de ellos no comerán, ni tocarán su cuerpo muerto, los tendrán por inmundos. Esto comerán de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerán. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrán en abominación. Les serán pues abominación, de su carne no comerán y abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendrán en abominación. Y de las aves, estas tendrán en abominación, no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendrán en abominación. Pero esto comerán de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comerán de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendrán en abominación. Y por estas cosas serán inmundos. Cualquiera que tocara los cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que lleve algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendrán por inmundo, y cualquiera que los toque será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendrán por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que toque sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que lleve sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendrán por inmundo. Y tendrán por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendrán por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los toque cuando estén muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que caiga algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche.
entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que esté en ella, y quebrarán la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual caiga el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que haya en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que caiga parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendrán. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que haya tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cae algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si hubiera puesto agua en la semilla y cayera algo de los cadáveres sobre ella, la tendrán por inmunda. Y si algún animal que tengan para comer muriera, el que toque su cadáver será inmundo hasta la noche, y el que coma del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que saque el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comerán porque es abominación. No hagan abominables sus personas con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Capítulo 12. La purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación hayan cumplido, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bueno, mis amados, nos damos cuenta de varias situaciones que se viven en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O se vivieron, y que pues aún en estos días algunos judíos, sobre todo los ortodoxos, pues tienen este tipo de conservación de estas leyes que dio nuestro Señor para el pueblo judío. Nosotros tenemos que aprender a hacer una diferencia entre lo que fue dado específicamente para el pueblo judío y lo que fue dado para nosotros como pueblo adquirido por Dios. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor nos enseña a través de la vida del apóstol Pedro cómo Dios purificó después todo alimento para que todo ser humano pudiésemos comer de todo lo que Dios permite que viva en la tierra, de todo tipo de animales, de todo tipo de plantas. Y esto
permite que ahora ustedes y yo podamos tener una dieta más variada, más rica en cuanto a proteína de origen animal, sobre todo. Y por lo tanto, nosotros pues no observamos propiamente estas leyes que fueron dadas para el pueblo judío. No es que quiera yo decir o que queramos decir que hay leyes que debemos de observar obligadamente y hay leyes que pudiéramos dejar de observar. Eh, recuerden que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios y al pueblo judío le dio una serie de instrucciones y leyes muy particulares que tienen que cumplir porque precisamente es a través de ese pueblo que Dios se manifiesta a la humanidad. Y nosotros tendremos que respetar eh, 7 de los preceptos que también se le dieron a los judíos y son los únicos que nos exige nuestro Padre Celestial para respeto con diferencia hacia los judíos, que les da alrededor de 750 preceptos que tienen que conservar hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a observar bien este tipo de leyes como para que no nos conflictuemos de si podemos o no comer, por ejemplo, el cerdo. ¿Verdad? Nosotros en Cristo Jesús tenemos la libertad y el Señor nos dice que nadie nos debe juzgar de lo que comemos o lo que dejamos de comer, sino que Él nos ha dado la libertad para poder consumir de todo lo que Él mismo proveyó para nuestro sustento. Amén. Pero bueno, voy a hacer el comentario respecto a el tema que vamos a tratar el día de hoy y vamos a seguir atendiendo propiamente a la palabra de Dios. Fíjense que quiero comentarles que cuando estaba estudiando en el Instituto de Teología, cuando hice sobre todo mi posgrado en la maestría, nos dieron una conferencia muy especial. Y esa conferencia se tituló ¿Dónde estarás dentro de 10 años? Bueno, pues la charla que se dio a través de esa conferencia tenía la intención de ser un estímulo para todos nosotros quienes escuchamos ese día esa conferencia, para preservar nuestra fe, pese a los desafíos que la vida nos presentaría al concluir nuestro posgrado, nuestros estudios. Y todo lo que recuerdo desde aquel entonces es que yo pensaba de una manera muy especial. Y decía, 10 años, 10 años es toda una vida. Y justamente fue hace aproximadamente 10 años, un poquito más. Y no podía siquiera comenzar en esos momentos a imaginar algo tan lejano en el tiempo como 10 años. Hoy te quiero decir que por favor generes una idea en este momento de una respuesta a esa pregunta. ¿Dónde estarás tú dentro de 10 años? Y bueno, posiblemente me digas, hijo pastor, posiblemente ya ni esté en esta tierra, muchas cosas, ¿verdad? Nosotros podemos hacer muchas ideas, porque 10 años es mucho tiempo, mis amados. Pero ahora, el día de hoy, quiero decirles que por el contrario, miro hacia atrás y la verdad es que 10 años me parecen como si hubiese sido ayer. Estos últimos 10 años que he pasado de mi vida, recuerdo perfectamente bien hasta esa conferencia y la recuerdo tal como si hubiese sido ayer que me la dictaron, ¿verdad? Y veo cómo la vida ha pasado volando. Veo el día de hoy cómo transcurre la vida acelerándose a un ritmo alarmante. Y ahora entiendo la sabiduría de aquellos que desde el principio nos instaron, nos animaron a tener una perspectiva de largo alcance. Yo me recuerdo cuando en algún momento le preguntaba a mi papá que a él cómo se le hacía el tiempo que estaba viviendo. Y me dice, ay hijo, dice, yo siento que el tiempo se está pasando increíblemente rápido. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo.
Si hacen un análisis, yo me recuerdo cuando era niño y preguntaba que cuándo iba a ser un evento en particular y me decían dentro de un año. Y de niño, el dentro de un año es increíblemente largo, así decía uno, uy, hasta dentro de un año, ¿no? O dentro de 3 meses. Como niños vemos pasar el tiempo muy lentamente, pero a medida que vamos avanzando en la cronología de nuestra vida, en el tiempo, como que se empieza a acelerar justamente eso. Ya cuando somos adolescentes, ¿verdad? Vemos que medio año se pasa un poco más rápido. Decimos, voy a cumplir años dentro de medio año y decimos, "Ay, ya está casi a la vuelta de la esquina". Pero cuando empezamos a caminar más tiempo, ya estamos siendo adultos, como que ahorita si les comento a los que ya estamos medio grandecitos, dentro de un año vamos a tener una actividad, se nos hace ya que va a ser muy rápido y que tenemos que empezar a programar y que tenemos que empezar a hacer muchas cosas. Bueno, ya cuando está uno después de cierta edad, de 70, 75 años, pues la vida se pasa increíblemente más rápido. Se hace el tiempo muy corto. Y efectivamente, eh, es por eso que tenemos que aprender a hacer, pues, perspectivas de largo alcance, mis amados, porque el Señor nos ha de permitir vivir el tiempo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Déjame decirte que el día en que Dios te llame a su presencia ya está perfectamente puesto en el plan perfecto de Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues es justamente vivir el tiempo que el Señor nos ha dado, pues con una idea clara de lo que podemos hacer hasta donde el Señor nos llame. ¿Ok? Bien, eso nos lleva a ver que vivimos en una sociedad de gratificación instantánea, como les he comentado en algunas otras ocasiones. Por ejemplo, tenemos ya ahora comidas instantáneas, mensajería instantánea, dinero instantáneo, préstamos instantáneos, bronceados falsos, ¿verdad? Esos bronceados de cabina instantáneos, que no te basta estar ahí en la cabina de bronceado 15 minutos que sales como Luis Miguel después de que se fue a Acapulco, ¿verdad? Y también hemos visto que hay muchas fortunas económicas que se han ganado de la noche a la mañana. Pero quiero comentarles que hay un gran peligro en todo ese tipo de situaciones de las cosas a corto plazo, del cortoplacismo. Y la palabra de Dios, mis amados, nos recuerda constantemente que Dios es el Dios eterno, Eloham, ¿ah? El estandarte que levantamos el domingo justamente a través de la declaración de El Olam, que es el Dios eterno, pues nos lleva a recordar que Él considera las cosas pues con lentes mucho más amplias. Él tiene una mirada de largo alcance y quiere que ustedes y yo disfrutemos toda una vida caracterizada por su bendición, por su favor. Y pues entonces nosotros tenemos que aprender a ver a través de los lentes con los que Dios ve la vida y el tiempo. Ujú. Y tenemos que aprender a ver la visión de largo alcance sobre la vida. Y hoy te quiero preguntar, ¿estás atravesando por un tiempo difícil en estos momentos? ¿Te has preguntado si durará por siempre lo que estás viviendo? La angustia, la necesidad, no sé, lo que puedas tú estar pasando, tu luto, posiblemente no sé, lo que tú estás pasando. ¿Te has preguntado eso? Bueno, yo quiero decirte que la bondad de Dios dura toda una vida. Y al mirar atrás eh, en nuestra vida, podemos llenarnos ahora de gratitud y alabanza. Porque seguramente que tú y yo hemos pasado por momentos muy difíciles, pero tenemos que aprender a dar testimonio del poder de Dios
porque hoy podemos decir, Señor, gracias porque me has levantado, porque no me dejaste en el abandono, porque me sacaste de tal o cual situación, porque cuando he clamado a ti, Dios, me has venido en respuesta a sacar de tal o cual situación. Y yo creo que hemos vivido ese tipo de cosas, mis amados. En la palabra de Dios, el Señor nos enseña mucho acerca de que cuando le pedimos ayuda, Él nos sana, Él nos libra de la muerte, Él nos da vida, nos libra ahora ya en Cristo Jesús de la condenación eterna. Nos ha librado ya del juicio de ira que el Señor tiene para todos aquellos que de alguna manera rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchas veces hemos experimentado eh, ocasiones en las que Dios de alguna manera pues nos muestra su inconformidad porque estamos en pecado, donde sentimos que Dios oculta su rostro a nuestra vida, sentimos que Dios nos ha dado, entre comillas, la espalda, pero tenemos que reconocer que en muchas ocasiones hemos cometido pecados que llevan a Dios a molestarse, porque recuerden que Dios no puede coexistir con el pecado. Él es santo, 3 veces santo, imagínense. Entonces, cuando tú y yo estamos en pecado, pues Él simplemente eh, tiene que hacerse a un lado, porque recuerden que también Él es un caballero y no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos hacer o no nos va a obligar a dejar de hacer algo que nosotros queramos estar haciendo. Pero lo que sí podemos ver es que cuando ahora en Cristo Jesús, que nos ha perdonado por su sangre todos nuestros pecados, al mirar atrás en nuestras vidas, podemos ser capaces de que los momentos de prueba, los momentos de dificultad, pues estaban en el contexto de una vida que gozaba de la bondad de Dios. Están en el contexto de que todo lo que hemos pasado, Dios lo ha utilizado para bendición nuestra. Y hemos podido observar que a través de la prueba, de la dificultad, Dios nos está dando una enseñanza personal muy específica. Si tú te recuerdas cuando has pasado por prueba, cuando has tenido dificultades en tiempo atrás, Dios te dio una lección y solamente depende de ti que saques provecho de las lecciones que Dios te ha dado a través de tus tropiezos, a través de tu pecado, a través de la prueba por la que el Señor te ha pasado y que esas enseñanzas pues ahora vengan a ser de bendición para ti. Decía nuestra hermana Consuelo en la oración que en muchas ocasiones volvemos a cometer los mismos errores y eso es porque desgraciadamente no nos damos a la tarea de ver la enseñanza que Dios trajo a nuestra vida a través de el error del pecado que cometimos. Y por eso volvemos a caer en lo mismo. Hoy tenemos que empezar a ser capaces de proyectarnos hacia un futuro, hacia lo que Dios nos está proyectando, hacia la vida eterna, entendiendo que Dios nos permite pasar por el crisol, por situaciones muy particulares, pero para nuestra madurez, para que crezcamos espiritualmente. Hoy el dolor que tal vez estás sintiendo por lo que tú estás viviendo, pues te tiene que llevar a ver que Dios te está madurando, que Dios te está haciendo crecer. Y hemos dicho que el crecer duele. Y si no, recuérdense cuando ustedes empezaron a desarrollarse, cuando justamente empezaste a dejar de ser niño para convertirte en adolescente, esos cambios hormonales, cuando justamente empezaste a crecer físicamente,
a desarrollar tu voz. A muchos seguramente se recuerdan cómo duelen las articulaciones, los músculos, el roce hasta de la tela en la piel, porque se está estirando, porque está creciendo. Y simplemente es parte del proceso. Pero hoy podemos comprender que, por ejemplo, ese proceso nos lleva a un crecimiento y que la bondad de Dios está siempre de nuestro lado. Y ahora, más que nunca, podemos confiar en Dios, porque así como nos ha hecho crecer hasta el nivel que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios, el Señor nos va a seguir llevando hasta la estatura del varón perfecto. Y esta es la visión de largo alcance hacia la eternidad que Dios quiere que tú y yo tengamos, que podamos vernos proyectados hacia la vida eterna, mis amados. Y hay muchas preguntas que seguramente podremos hacernos o nos hemos hecho. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las personas al morir? ¿La muerte es realmente el final de la existencia? Probablemente en estos tiempos hayas experimentado la pérdida de un ser amado, de un pariente, posiblemente de un amigo cercano, y a lo mejor te estás preguntando en este momento si volverás a ver a esa persona. Posiblemente te estás preguntando, ¿dónde estará ahora, en este instante? ¿Se habrá marchado para siempre? ¿Estarán simplemente dormidos? ¿O están de algún modo vivos? ¿O cómo estarán? ¿Te has preguntado eso? Bueno, recuerden que a nuestro Señor Jesucristo, sus enemigos constantemente querían atraparlo con preguntas muy capciosas, con preguntas que de alguna manera necesitaban respuestas muy específicas. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando intentaron atraparlo con el tema del dinero? Eh, Ellos reconocían que Jesús era un hombre íntegro. De hecho, sabían que Jesús hablaba con la verdad, más allá de que la verdad lo hiciera o no popular. Y Jesucristo constantemente evitó caer en la trampa y ofrecía respuestas muy sorprendentes. Muchas veces le hicieron preguntas hipotéticas para probarlo, ¿verdad? Y este tipo de preguntas hipotéticas, por ejemplo, trataba sobre la vida luego de la muerte. Y es lo que acabo de preguntar o que tú te hicieras ese tipo de preguntas. En aquel momento, cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra y en el contexto del pueblo judío, había un gran debate interno entre el judaísmo, ¿verdad? Que desarrollaban los fariseos y el judaísmo que desarrollaban los saduceos sobre si habría o no vida después de la muerte. Recuerden que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Estos eran dos grupos, ¿verdad? Que constantemente se mantenían en lucha por el tipo de doctrina que cada uno había creado respecto a la palabra de Dios. Y bueno, pues Jesús señala que los saduceos estaban equivocados por dos motivos. Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. Primero les dice que desconocen la palabra de Dios, que desconocen las escrituras. Y segundo, les está diciendo que no conocen el poder de Dios. Entonces vamos a ver acerca de lo que les responde nuestro Señor Jesús, acerca de las escrituras. Jesucristo afirma la absoluta certeza de la resurrección de los muertos. Y esa es la doctrina que nosotros hemos adoptado. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Fíjense, dado que los saduceos solo creían en la autoridad del Pentateuco, o sea, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, de la ley, pues Jesús basa su argumento allí y cita del libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 6, y les dice,
Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Por lo tanto, tenemos que comprender que Dios no es Dios de muertos. Jehová de los ejércitos es Dios de vivos. Y por eso les dice a los saduceos, ustedes están muy equivocados. En otras palabras, Jesucristo les estaba diciendo en ese momento que Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos, cuando Abraham, Isaac y Jacob habían muerto alrededor de unos 3000 años atrás. Pero Jesucristo le está diciendo que Dios es un Dios de vivos y por lo tanto ellos están vivos. Después toca el tema del poder de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 completo, está el fundamento más sustancioso y profundo del Nuevo Testamento sobre el tema de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo enfatiza una y otra vez el poder de Dios, el cual los saduceos negaban. Y Pablo escribe que el cuerpo es sembrado en debilidad, pero es levantado como un cuerpo resucitado luego de la muerte y es resucitado en poder. Eso léanlo allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 43. Y en el versículo 57, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la maravillosa verdad es que el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo está obrando en nosotros ahora, en ti y en mí. Nos está acercando más y más a la semejanza con Cristo. Recuerden que ustedes y yo vamos en esa dirección. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, cuando estábamos sin Cristo, ustedes y yo íbamos hacia la destrucción por nuestro pecado, por nuestra idolatría, por nuestra vanagloria, hasta por nuestra soberbia, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, cada día nos vamos acercando más a Él, nos vamos haciendo más a su semejanza, como lo comentábamos el día de ayer. Y ahora, al acercarnos cada vez más a la semejanza con Cristo, también está actuando Dios en el futuro al hacer de nuestro cuerpo un cuerpo de resurrección en la nueva creación. Por lo tanto, todo el que ha muerto en Cristo sigue vivo ahora mismo y lo veremos de nuevo. Un día estaremos delante de la presencia de Dios, cara a cara con Dios, con todos aquellos hermanos que han muerto en Cristo. Aunque la separación en este momento es muy dura, ¿verdad? Todas las luchas de esta vida tienen que ser vistas en una perspectiva de eternidad, porque Dios tiene una visión de largo alcance, mis amados. Dios no está viendo el momento que estamos viviendo. O sea, sí lo ve, obvio, propiamente, pero Él no está viendo esa circunstancia, esa situación que nos tiene de alguna manera en tristeza, en agobio, en necesidad. Dios nos está viendo en la eternidad, nos está proyectando. Él lo que quiere que tú y yo dejemos de ver nuestras circunstancias alrededor. Dios quiere que nos veamos hacia dónde vamos. Por ejemplo, cuando un joven entra a una escuela, obvio que está viendo su circunstancia momentánea, ¿verdad? Que va a tener un examen, que se tiene que preparar, y si solamente se queda en esa visión corta, desgraciadamente, pues va a estar sufriendo todo el tiempo. Pero si él se ve hacia el futuro y si se proyecta hacia el punto, en el momento en que sale de la escuela y le dan un certificado, le dan un título, le dan el diploma que lo acredita como que ya pasó y que es apto para ejercer alguna actividad
acerca de una licenciatura, de lo que haya estudiado, en el momento en que inicia su carrera, si se proyecta hacia lo que va a hacer, se va a dar cuenta que es necesario que pase por ciertas pruebas, que le van a tener que hacer exámenes, que va a tener que estudiar, que va a tener que esforzarse, que va a tener que a lo mejor desvelarse muchas noches, pero ya no sufre, porque se mira en la condición a donde va a llegar. ¿Cuántas veces nosotros estamos viendo solamente el momento que estamos viviendo y no nos vemos hacia el futuro? Y tal parece que lo que estamos viviendo va a ser eterno, va a quedarse ahí, va a quedar, nos va a hacer que nos quedemos atorados en esa condición. Pero como Dios tiene una visión de largo alcance, mis amados, el Señor nos quiere proyectar para que dejemos de sufrir las condiciones momentáneas que vivimos y que veamos que eso es necesario para que nosotros podamos llegar a la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces podemos entender ahora que esta vida no es el final, porque los muertos resucitarán. Porque si tú y yo creemos que Jesucristo resucitó y que está ahora sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria, pues entonces nosotros resucitaremos en Cristo Jesús. Y por eso ustedes y yo tenemos que aprender el día de hoy a ver todas las luchas de esta vida a la luz de la eternidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder con nosotros? Entonces, esto pues nos lleva justamente a tener una visión de largo alcance a través de la historia, a través de lo que hemos estado estudiando, a través de lo que vemos que ha sucedido en el transcurrir de los tiempos para el ser humano. Y de lo que leímos acerca de los capítulos 11 y 12 de Levítico, bueno, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el punto de todas estas regulaciones que se nos dan en el libro de Levítico? Todas esas leyes que el Señor dicta, ¿por qué están en la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de que Dios les haya puesto a los judíos tales o cuales leyes que de alguna manera, pues para nosotros, ¿verdad? Es hasta un poco incomprensible a nuestros tiempos y sobre todo en nuestra cultura, de ver cómo Dios estableció muchas cosas. Hoy justamente envié un comentario a las redes y se nos hace saber cómo Dios fue el primero que nos da cómo debemos comportarnos en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Fíjense, desde cuándo el Señor ya había establecido que se tiene uno que lavar las manos constantemente, que tiene uno que salvaguardar distancias, ¿verdad? En una situación en donde hay un potencial de infección comunitaria como lo que estamos pasando ahora, eh, que tenemos que aprender a taparnos la boca, que tenemos que aprender pues al protocolo que estamos viviendo. El Señor nos los dio justamente en el libro de Levítico. ¿Y por qué, mis amados? ¿Por qué tenemos que aprender a ver la vida desde el punto de vista, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, como siempre, pues entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, con la lupa del Nuevo Testamento, y en particular a través de la lente de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo ve Él las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad? Dios tenía un plan de largo alcance, mis amados. Dios tiene un plan perfecto de largo alcance. Él, desde el Antiguo Testamento, estaba preparando al mundo completo para la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de todas esas regulaciones aparentemente extrañas, como les comento, sobre las que leemos en el pasaje de hoy de Levítico 11 y 12, y se nos dice ahí en Colosenses 2:17 que son una sombra de las cosas que están por venir, porque la realidad se halla en Cristo. Entonces,
podemos ver ahora que el propósito de las regulaciones era enseñar sobre la santidad. Y por eso Levítico 11:44 nos dice, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Dios quiere que tú y yo lleguemos a esos niveles de santidad y nos da una serie de instrucciones. Él es muy cuidadoso, mis amados. De hecho, el apóstol Pedro cita este versículo en su primera carta, al invitar a los primeros cristianos a vivir una vida santa. Y obviamente esa invitación es para tú y para ti, para mí, para todos nosotros. Voy a permitir leer para ustedes la primera carta de Pedro, capítulo 1, de los versículos 14 al 16, y el apóstol Pedro escribe de esta manera. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, fíjense bien cómo el Nuevo Testamento también nos dice que Dios ahora nos ha hecho santos por medio de Jesús. Y por ello el apóstol Pablo también nos dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben. Léanlo ahí en Colosenses 2:16. Todas esas regulaciones que Dios le dio al pueblo de Israel, al pueblo judío, han sido reemplazadas por la venida de nuestro Señor Jesús. Recuerden, mis amados hermanos, que en el Antiguo Testamento se generó un pacto entre Dios y los hombres en el sentido de la ley. Y ahora, en Cristo Jesús, se ha hecho un nuevo pacto por el poder de su sangre o a través de su sangre. Nosotros ahora podemos comprender que estamos bajo la era de la gracia. El ser humano, como humanidad, a través de la historia, ha vivido por 3 eras o estadios. Antes de que llegara la ley a través del siervo Moisés, antes de que le fueran dadas las tablas de la ley a Moisés y que Moisés escribiera todo lo que Dios le dictó para que pudiera escribir la Torá, los 5 libros del Pentateuco, el ser humano vivía bajo la era de la conciencia. Todo ser humano tenemos primeramente una conciencia que Dios nos dio y que desde niños empezamos a aplicar. ¿Cómo podemos comprobar esto? Es bien sencillo. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando a un niño que nunca le han regañado, que nunca le han amonestado por hacer algo, de repente tira un objeto y lo rompe, y no basta con hacerle la pregunta, ¿quién hizo esto? Que el niño inmediatamente tiene una reacción de esconder sus manitas hacia atrás y ponerse como a la expectativa de qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque su conciencia le dicta que algo estuvo mal hecho. Aunque nunca lo hayan regañado, nunca le hayan pegado por haber roto algo, él tiene una conciencia. Después viene la ley para todo ser humano, ¿verdad? Una vez que sale de la conciencia, que actúa solamente por su conciencia, después entra la era de la ley. Cuando viene Moisés y Dios le dicta toda esa condición de leyes, esos preceptos y estatutos, entonces el ser humano se tiene que someter a esa reglamentación. Aun cuando la gente no conozca de la palabra de Dios, tiene que entrar a una reglamentación dentro de su sociedad. Ustedes y yo somos conscientes de que nuestras sociedades, cualquiera que sea, en cualquier país, dicta una normatividad para poder tener relaciones correctas, para poder convivir propiamente, ¿no? Y entonces vendrán las leyes a ajustarse a la sociedad y permitir que la gente pueda convivir.
Y después viene la era de la gracia, en la que ustedes y yo estamos en Cristo Jesús. Quien no está en Cristo Jesús, obviamente tiene que seguir ajustándose a todas las leyes. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entramos a la era de la gracia. La gracia es el favor inmerecido. La gracia es lo que nos permite cumplir con todos los preceptos de la ley, pero en libertad, decidiendo hacer lo correcto en todo momento. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos en la gracia de Dios, no hay ley. Cuando, por ejemplo, atendemos a el fruto del Espíritu Santo, que está ahí en Gálatas 5, se nos enseña que cuando nosotros estamos viviendo el fruto del Espíritu, no hay ley, porque el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, gozo, fe y amor. Entonces, dice que no hay ley cuando estamos viviendo en eso, en la gracia. ¿Por qué? Porque si yo estoy recibiendo amor de ustedes, no sería yo capaz de ir y demandarlos ante un juez porque me aman, ¿verdad? O porque son bondadosos conmigo, o porque tienen paciencia para conmigo. ¿Se dan cuenta que no hay ley? Imagínense que llegues tú con el juez y le digas, señor juez, vengo a demandar a mi esposa o a mi esposo porque me ama mucho, porque me tiene mucha paciencia. ¿Qué te va a decir el juez? Oye, no te pases. Vele a quitar el tiempo a otra persona, a lo mejor no tiene nada que hacer. Entonces, cuando nosotros actuamos bajo la gracia, bajo ese favor inmerecido, que es los dones, que el don que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, vivimos una condición diferente. Ajá. Quiero decirles entonces que muchas de las regulaciones que se vivían bajo la ley estaban instruidas posiblemente por motivos muy prácticos. Por ejemplo, en aquellos tiempos, la ingesta de carne de cerdo la veían como una transmisora de enfermedades y probablemente fuera prohibida por el peligro que implicaba para la salud. De igualmente, las reglas de descontaminación, estrictas como son, ¿verdad? Tenían en cuenta necesidades prácticas. Dios siempre ha querido que nosotros nos alimentemos sabia y saludablemente y que tengamos conductas correctas. Obviamente ahora pues ya tenemos una condición muy diferente a lo que se vivía antaño. Ahora tenemos antibióticos, de alguna manera si algo nos hace daño tenemos ya medicamento, en aquellos tiempos no. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que el apóstol Pablo constantemente le decía a sus discípulos que prefería que tomaran vino en vez de agua? Y no porque se embriagaran, no porque Pablo promoviera el alcoholismo, no, sino que en aquellos tiempos la calidad del agua era crítica y era preferible mejor tomar vino porque el vino llevaba un proceso que impedía la proliferación de microorganismos y era mejor tomar vino que tomar agua putrefacta. Y cosas de esa naturaleza que en nuestra actualidad pues ya tuvimos que haber dejado atrás, ¿verdad? Bueno, también hay la situación de la purificación, por ejemplo, luego del parto. Y no se refería a la impureza moral, sino a la impureza ceremonial, lo que vimos ahí en Levítico 12:2. La purificación era del flujo de sangre, mis amados, no de alguna culpa que estuviera ligada con el coito matrimonial o con el nacimiento, ¿no? Aunque déjenme decirles que hoy, en estos tiempos, se ha comprobado que cuando una mujer después de su parto o cuando está en su periodo menstrual, no debe tener relaciones sexuales porque el cuello de su útero está abierto, está expuesto porque justamente se está eh, limpiando su útero que no fue utilizado porque no quedó embarazada y por eso viene su periodo menstrual y se está depurando, se está limpiando. Entonces, ese cuello uterino está abierto. Cuando hay relaciones sexuales,
se expone la mujer a infecciones severas en esa condición. Y es por eso que desde ahí vemos cómo Dios tenía mucho cuidado para el ser humano, ¿verdad? Entonces, vemos que en realidad todas esas regulaciones pudieron haber sido de gran bendición para las mujeres que habían dado a luz recientemente. El periodo extendido de separación de la sociedad más amplia tal vez las protegía de tener que retornar demasiado rápido al ajetreo de la vida normal luego del parto. Sabemos que una mujer que no cumple con su etapa después de parir, de guardarse, de cuidarse, de no cargar cosas pesadas, de no hacer tales esfuerzos, eh, es necesario. Si lo hacen, después vienen las consecuencias, ¿no? De que se queda su cintura abierta y cosas de esa naturaleza. Entonces, nos damos cuenta que Dios siempre trajo leyes específicas para salvaguardar la situación del ser humano. ¿Ok? Fíjense que el pasaje que acabamos de leer de Levítico también nos da una pista del trasfondo de Jesús. Este pasaje nos muestra el contexto de pobreza de donde vino María, ¿verdad? Que no podía comprar un cordero cuando parió a Jesús. Cuando María y José fueron a Jerusalén para efectuar los ritos de purificación que requería la ley de Moisés, porque recuerden que Jesucristo nació bajo esa ley, ellos solamente pudieron ofrecer un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, como dice Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Ellos tuvieron que cumplir con la ley. María tuvo que cumplir con la ley de purificación obligadamente, porque ella, una vez que parió, dejó de su virginidad a un lado, dejó de ser virgen. La palabra de Dios nos enseña, y lo vamos a ver posteriormente, que todo varón que abra la matriz provoca el desvirgo, dejar de ser virgen. María fue concebida virginalmente por efecto del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Pero una vez que dio a luz a Jesucristo, se rompió allí su virginidad, se acabó. Entonces, tuvo que ir a hacer justamente lo que la ley le exigía hacer. Si ella hubiese quedado virgen, siempre virgen, como se argumenta bajo otras doctrinas, pues no tendría que haber hecho eso. Pero lo tuvo que hacer porque justamente sucedió lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Entonces, bajo estas leyes, Dios tiene un plan de largo alcance para el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Estaba obrando a través de la historia para prepararle el terreno a Jesús. Jesús nació bajo la ley, como les digo. De hecho, él cumplió la ley y en la cruz del Calvario puso fin a todas esas regulaciones. ¿Por qué? Porque resucitó e hizo posible que nosotros también un día resucitemos de entre los muertos y nos convirtamos junto con Jesús en herederos de Dios. Léanlo ahí en Gálatas 4 de los versículos 4 al 7. Mis amados, hoy tenemos que estar sumamente agradecidos con Dios porque ya no estamos bajo la ley. Nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha enviado al Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Y ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, a través de esa gracia, a través de ese favor inmerecido que fue dado a nuestras vidas por el mérito de Jesús, allí en la cruz del Calvario, pasaremos una eternidad con Dios por siempre y para siempre. Esto nos tiene que llevar a pedirle a Dios que nos ayude verdaderamente a tener una visión de largo alcance de la vida, que nos ayude a comprender la historia y que nos ayude a ver la eternidad para disfrutar una vida llena de su favor y de su bondad.
Y es por eso el título de este mensaje, mis amados. Toda una vida de privilegio, porque a partir de este momento podemos disfrutar la vida eterna. Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ustedes y yo, a través de estos estudios, estamos conociendo cada vez más a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo que envió para bendición nuestra. Esa es la vida eterna. Y ahora podemos disfrutar de una vida llena de amor, de misericordia, de bondad, de bendición. Una vida de privilegios, mis amados. Amén. Entonces, vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios.